¿Ayudar al necesitado es un mandato divino o una opción en la vida cristiana? Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una vez más a esta serie titulada Presente 7. Si eres nuevo en este canal en YouTube, especialmente en esta sección del canal, pues quiero invitarte a que te suscribas y de esa manera tú puedas enriquecer el estudio de tu lección de cada semana. Y pues vamos entonces a entrar en la lección número 7 de esta escuela sabática, esta lección la número 7 para el 18 de febrero del año 2023 y lleva como título A uno de estos mis hermanos pequeños. Es un título que nos hace reflexionar, es una lección que nos invita pues a colocar un tema que muchas veces puede llegar a ser controversial, puede llegar a ser tal vez no tan aceptable como Dios espera que sea, pero que es importante que como cristianos podamos realmente comprenderlo y aplicarlo a nuestra vida, vivirlo realmente. Y el versículo para memorizar se encuentra en Mateo capítulo 25, versículo 34. Dice allí la palabra de Dios: entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Este versículo es un versículo donde se muestra, en este caso, a los salvados, pero allí, si uno analiza el capítulo 25, cuando Jesús narra la parábola del juicio final, Jesús presenta allí a dos grupos de personas. Unos que cuando estuvieron y tuvieron la oportunidad sirvieron, en este caso, pues a cualquier persona que tenía alguna necesidad, y por el otro lado estaba el otro grupo que aunque tuvieron oportunidad nunca lo hicieron, y esa acción es lo que marcó la diferencia entre la salvación y perderse por la eternidad. Entonces esto demuestra que realmente lo importante, lo relevante de la vida cristiana, que es justamente eso, es ayudar, es servir a los demás. Entonces es algo realmente impresionante y a mí me emociona mucho, porque si uno analiza muy bien este capítulo se va a encontrar con un mensaje tan profundo de parte de Jesús para sus discípulos en su época y para nosotros hoy en día. Pero bueno, realmente el tema central no es este capítulo, es solamente la base para de allí partir a lo que vamos a estudiar durante esta semana, y a pesar de ello, pues la lección sí toca ese matiz tan importante del cristiano. Pero mira, vamos entonces a entrar a la lección de esta semana. Vamos a entrar a la primera parte de nuestro estudio, que lleva como título La vida y el ministerio de Jesús. Este es el título de la parte del día domingo, La vida y el ministerio de Jesús. Mira, hay algo que distinguió muy bien la vida, y valga la redundancia, y el ministerio de Jesús, y fue justamente eso, fue esa ayuda social, fue esa manera en la que Jesús se enroló en las necesidades de las personas, y no solamente se enroló o se informó, sino que buscó la manera de suplir esas necesidades. Proveyó comida a los hambrientos, dio vista a los ciegos, ayudó a la gente en cualquiera que fuera su necesidad, y realmente eso es
una de las características más grandes del ministerio de Jesús. Y mira, yo quiero justamente mostrártelo porque cuando Jesús estuvo en esta tierra, hubo una ocasión antes de iniciar su ministerio, cuando estaba ya prácticamente iniciándolo, en el libro de Lucas capítulo 4 versículos 16 al 19, donde Jesús declara justamente la misión que él vendría a realizar. Lucas capítulo 4 versículos 16 al 19. Y miren, estos versículos que Jesús lee en aquella ocasión en la sinagoga son básicamente o están basados en lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 65, en los versículos 1 y 2. Y escucha lo que dice allí Lucas capítulo 4 versículos 16 al 19. Vino a Nazaret donde se había criado y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Mira, qué texto tan más maravilloso, qué declaración tan más impresionante de Jesús. Jesús dice, mira, mi tarea, mi trabajo es justamente esta, es dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Esta fue la declaración de misión de parte de Jesús. Pero, ¿será que solamente fueron palabras o fue algo que realmente Jesús vivió y aplicó en su vida? Mira, cuando en una ocasión fueron a preguntarle a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista, si él era realmente el Mesías, Jesús no le respondió con palabras, sino que le respondió con hechos, con acciones. Y me gusta esto, ¿sabes por qué? Porque, mira, en el tiempo bíblico había una cuestión. La gente esperaba, pensaba que el Mesías iba a venir como un libertador, pero del yugo romano. Iba a venir para establecer su reino, iba a venir como un hombre rico, que iba a venir de manera violenta a liberar al pueblo de Israel. Nadie esperaba a un Mesías sufriente, nadie esperaba a un Mesías compasivo, misericordioso, perdonador. Nadie esperaba eso de un Mesías. ¿Por qué? Porque la interpretación que habían hecho de las escrituras, de las profecías, había sido una equivocación errónea. Pero el trabajo o el ministerio de Jesús no se enfocó en ver solamente por un estatus social o ver solamente por colocar un reino físico en esta tierra, sino que el ministerio de Jesús fue más allá. Y mira, escucha lo que dice Lucas capítulo 7 versículos 19 al 23. Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esta misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Jesús muestra cuál era su misión, cuál era su tarea. Lo que él leyó en Isaías, lo que él leyó de Isaías no era solamente palabras bonitas, no era solamente una serie de declaraciones, sino que eran hechos reales en su vida. Y Jesús lo demostró. Cuando le preguntaron: ¿eres tú el Mesías?
Él, antes de responder, les mostró con acciones, con esa vida de compasión, con esa vida de misericordia, de entrega, que realmente sí lo era, que realmente era el Mesías que se había prometido. Y mientras Jesús trataba a las personas de esta manera, mientras Jesús atendía las necesidades de las personas más vulnerables de su época, por el otro lado, la sociedad de esa misma época los trataba de un modo diferente. Mira, la sociedad de aquella época los menospreciaba. La sociedad de aquella época pensaba que la pobreza era una maldición de parte de Dios, y también pensaban que era producto, ahora sí que básicamente de lo que ellos mismos hacían o decían, que ellos eran los culpables de encontrarse en esa situación. Pero vemos allí que Jesús demuestra lo contrario a esto. Demuestra que pues realmente muchas veces la situación no es de esa manera. Y vemos a un Jesús realmente interesado por las necesidades de los demás. Y creo que en este caso, si nosotros nos llamamos cristianos, nos decimos ser discípulos, seguidores de Jesús, entonces también nuestra vida, nuestro ministerio debe ir enfocado en esa dirección. Vamos a pasar a la parte del día lunes, la provisión de Dios para los pobres. Es un título también bastante interesante y que muestra esa preocupación constante de parte de Dios por la gente más necesitada. Pero mira, en nuestro mundo hoy en día, en nuestra sociedad, hay algo que se conoce como darwinismo social. ¿Qué es el darwinismo social? Mira, el darwinismo social básicamente enseña que en este mundo, en esta sociedad, el que sobrevive es el más fuerte. Y no importa si tienes que pasar por encima de otro o si tienes que aprovecharte o explotar al más necesitado, al más pobre, eso no importa. Uno está por encima y es lo único que importa. En este caso, yo. Eso es lo que el darwinismo social básicamente enseña. Pero mira, ese no es el objetivo o no era el plan de Dios con la sociedad judía, con su pueblo, y no es el objetivo para nuestra sociedad hoy en día. Porque mira, por lo menos en el libro de Éxodo, en el libro de Salmos, se muestran justamente esta preocupación que Dios tenía. Yo te voy a poner dos ejemplos. Éxodo capítulo 23, versículos 10 al 11. Allí Dios le da una orden al pueblo de Israel. Le dicen, miren, cada determinado tiempo, en este caso al séptimo año de haber empezado a contar, al séptimo año, ustedes en este caso van a dejar, van a sembrar, o se habrá sembrado en ese entonces, pero van a dejar libre para que las personas pobres, las personas necesitadas de su época puedan entonces tomar de allí y aliviar sus necesidades. En el séptimo año, cada 7 años, básicamente el pueblo de Israel, por así decirlo, no cosechaba prácticamente nada, sino que todo era para aquellas personas que estaban pasando por alguna necesidad o que eran pues pobres, marginados en aquella sociedad. Y no solamente eso, sino que hay otra ley donde el pueblo de Israel debía ir, cosechar. En los otros años normales, por así decirlo, iban, cosechaban, pero no debían cosechar todo, sino que debían dejar algo para que la gente necesitada pasara y tomara entonces lo que ocupaban. Esa era una de las muestras de esa provisión que Dios había hecho para su pueblo. Y en el libro de Salmos capítulo 82 versículos 3 y 4, Dios menciona una orden muy importante. Le dice, deben defender al débil, al huérfano, hacer justicia al afligido, al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, y librarlo en este caso de las personas que se aprovechan de ellos. Son demostraciones, y así como esos, hay otros versículos más que nos muestran esa preocupación que Dios tenía por la gente necesitada. E incluso a mí me gusta mucho porque prácticamente gran parte de los profetas
de los últimos tiempos antes del Nuevo Testamento, amonestan al pueblo de Israel justamente en esa dirección, en la dirección de la ayuda al necesitado, al pobre. Eran mensajes de parte de Dios para la gente de ese entonces, porque estaban enfocados solamente en ellos mismos y habían descuidado la ayuda a aquellas personas necesitadas. E incluso me gusta mucho, yo quisiera leer contigo lo que dice allí Deuteronomio capítulo 15, versículo 11, porque es un texto que ilustra, que muestra realmente esta cuestión que te estoy mostrando en esta hora. Nos enseña esa preocupación verdadera que Dios tenía por la gente necesitada. Deuteronomio capítulo 15, versículo 11, dice allí el texto bíblico: pues nunca, escucha bien, nunca faltarán pobres en medio de la tierra. Por eso yo te mando, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Esta era una orden de parte de Dios para el pueblo de Israel en su momento, pero creo que no está mal aplicar esta orden también para nuestros días hoy. Dios reconocía que siempre habría pobreza. ¿Por qué? No porque fuera el plan de Dios, sino porque es parte de las consecuencias del pecado en este mundo. Es parte es parte de las consecuencias del pecado en este mundo. ¿Sabes por qué? Por el hecho de que el mismo ser humano lo produce que otros seres humanos se encuentren en esa situación, por el egoísmo, por la ambición, que a veces como seres humanos anhelamos, queremos tener más y más y más de lo que necesitamos, y en lugar de compartirlo realmente, simplemente lo acumulamos y lo acumulamos para nosotros mismos. Entonces Dios reconocía que esa problemática solamente terminaría cuando Él viniera por segunda vez y pusiera fin al pecado en este mundo. Pero mientras eso sucedía, Dios sabía que dentro del pueblo de Dios, dentro de la sociedad, habría gente necesitada. Y por eso allí la orden que Dios le da al cristiano y a su pueblo, ¿no? En este caso, abrir nuestra mano para aquella persona necesitada. Nunca cerrar nuestra mano, sino al contrario, siempre que tengamos la oportunidad, brindar esa ayuda que necesiten de parte nuestra. Ahora, vamos a pasar a la parte del día martes. Otra de las partes interesantes de nuestra lección, porque mira, si te das cuenta, en la primera parte de este estudio, la parte del día domingo, la parte del día lunes, nos muestra ese interés que Dios tenía por la gente necesitada, y a partir del día martes se nos va a mostrar cómo es realmente el carácter de muchos seres humanos, pero también cómo es el carácter de aquellos que verdaderamente tienen a Dios en su vida. Y mira, me gustaría unir especialmente la parte del día martes con la parte del día miércoles. Me gustaría relacionarlas, porque creo que solamente así vamos a poder tener el panorama completo de lo que implica esto. Y mira, vamos a leer Mateo capítulo 19. Allí vamos a encontrar una anécdota que Jesús tuvo con un hombre, con un joven que era rico. Y mira, vamos a leer Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22. Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22. Bueno, vamos a leerlo para ponernos en contexto. Entonces se acercó a uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le preguntó: ¿cuáles? Y Jesús le contestó: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo:
Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Al oír el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Allí se acerca este joven, el joven rico, se acerca con el interés, con el deseo de seguir a Jesús, con el deseo y el interés de conocer y de alcanzar la vida eterna. Y Jesús le dice, bueno, adelante, lo puedes hacer. Y le dice, solamente tienes que guardar los mandamientos. ¿Qué mandamientos? Y me llama la atención el hecho de que Jesús le presenta, no, porque mira, en aquella época la ley se dividía en dos, por así decirlo, en dos grandes mandamientos que englobaban todos los demás mandamientos. No es que solamente existieran dos, sino que eran los dos más grandes que englobaba el resto de mandamientos. Y en este caso es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el otro gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús no se centra en amarás a tu Dios. Jesús se centra específicamente en amar a tu prójimo. Dice, no matarás, no hurtarás, no robarás, no dirás falso testimonio, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué Jesús hace eso? Porque Jesús conocía, sabía que tal vez pedir a este joven que amara a Dios no era el problema, sino el problema resultaba básicamente en demostrar con acciones que realmente amaba a su prójimo. Y por eso Jesús le dice, bueno, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y luego ven y sígueme. Jesús sabía que este joven contaba con un problema realmente en su vida. Pero mira, antes de presentar cuál era realmente el problema de este joven, me gustaría comparar esta historia con otra historia de otro hombre rico de la Biblia. Y mira, vamos a leer lo que nos dice Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Para poder entender esta parte, esta ya es la parte del día miércoles. Esto es lo que se abordó en el día miércoles, pero vamos a unirlo para poder tener el panorama completo y ver justamente estos dos polos de la vida del ser humano. Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Dice allí la palabra de nuestro Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira, vamos a hacer este cuadro comparativo entre el joven rico y Zaqueo. Vamos a ver similitudes. ¿Cuáles eran las similitudes en esta historia? Las similitudes podríamos decir que básicamente son tres. Número uno, que ambos personajes eran ricos. El joven rico, dice la historia, termina diciendo que tenía muchas riquezas. Y Zaqueo pues era un cobrador de impuestos que básicamente había amasado una buena fortuna. Número dos, ambos tenían el deseo de ver a Jesús. El joven rico acudió a donde Jesús estaba y Zaqueo se subió a un sicómoro para ver a Jesús.
Y la tercera es que en este caso el joven rico le expresa a Jesús, mira, yo quiero alcanzar la vida eterna. Y en este caso Zaqueo decide buscar a Jesús justamente por esa misma necesidad, por el hecho de que él quería alcanzar la vida eterna. Pero ¿cuáles son las diferencias entre ambos personajes? La diferencia es muy grande. En el caso del joven rico, su corazón, su amor estaba básicamente centrado en las riquezas. Para el joven rico, las riquezas eran su Dios. En el caso de Zaqueo, para él su amor, su Dios, no eran las riquezas. Para él las riquezas no eran su Dios. Esas son las dos grandes similitudes, las dos grandes diferencias también entre la vida de estos personajes. Ambos aparentemente muy parecidos, pero con características, con diferencias realmente enormes. Porque por un lado, un hombre que amaba sus riquezas más que a Dios, y por el otro lado, un hombre que amaba a Dios más que a sus riquezas. Y esa fue la diferencia entre la salvación de uno y la perdición del otro. Por eso Jesús sabía, él conocía el corazón del joven rico. Y por eso Jesús le dice, bueno, mira, si tú realmente quieres seguirme, tienes que vender todo eso. En pocas palabras, tienes que deshacerte, pero del amor hacia el dinero. Y por el otro lado, a Zaqueo no hubo necesidad de pedirle eso. ¿Por qué? Porque fue Zaqueo el que expresó ese deseo. Fue Zaqueo el que manifestó con sus acciones esa conversión que él realmente estaba experimentando en su vida. Y eso es algo realmente impresionante porque nos muestran dos ejemplos muy claros de cómo muchas veces el ser humano actúa. En ocasiones actuamos con egoísmo y eso nos lleva a distanciarnos de Dios. Y por el otro lado, muchas veces podemos actuar también cuando tenemos el corazón realmente entregado a Dios, como Zaqueo, sin pensar, sin cerrar nuestra mano a aquella persona necesitada. Ahora, mira, vamos a pasar a la última parte de nuestro estudio, la parte del día jueves. ¿Has visto a mi siervo Job? Una pregunta que Dios le lanza a Satanás. Y mira lo que dice allí Job capítulo 1, versículo 8. Dice allí la palabra de nuestro Dios. Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mira qué descripción tan más maravillosa hace Dios hacia un ser humano. Qué manera tan más impresionante de describir a alguien. Y me gusta porque esta descripción Dios la hace ante un auditorio que básicamente era el universo entero. Y Dios les dice, bueno, han considerado a mi siervo Job. Son cualidades, características que Job tenía. ¿Cuáles eran? En primer lugar, era siervo de Dios. En segundo lugar, era en este caso, inigualable. ¿Por qué? Porque no había nadie como él. Tercera característica que encontramos de Job era que era un hombre perfecto, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Cualidades, características que demuestran una vida realmente diferente a la del resto. Y me gusta esto porque el Job era de esa manera tanto en la riqueza como en la pobreza. Es fácil, e incluso el mismo Satanás se lo presenta a Dios, le dice, bueno, Job es así porque tú lo has bendecido. Y es que muchas veces la realidad del ser humano es así. A veces actuamos de esa manera con Dios, actuamos de esa manera con el necesitado, con el que tiene alguna dificultad, porque Dios nos ha bendecido. Pero en el caso de Job, vemos allí que Dios permite que Satanás pues dañe su vida, dañe su familia, dañe sus riquezas y aún así Job al final de su libro se demuestra como un hombre igual, tanto en circunstancias favorables como en circunstancias desfavorables. Se muestra a Job como un hombre siervo de Dios, como un hombre inigualable, perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Realmente Job
básicamente era así en la riqueza, en la pobreza, en las buenas y en las malas. Y vemos allí esa descripción que Dios hace de Job, y no solamente era solamente decir por decir, sino que era una realidad, porque allí mismo en el capítulo 29, Job hace una declaración de justamente esa vida que él llevaba, de cómo él realmente se preocupaba por las personas necesitadas de su época. Porque en el capítulo 29, en los versículos 12 al 16, escucha lo que dice el texto bíblico. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición venía sobre mí del que estaba a punto de perderse, y al corazón de la viuda yo procuraba alegría. Iba yo vestido de justicia, cubierto con ella, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos para el ciego, pies para el cojo, y padre para los necesitados de la causa que no entendía y padre para los necesitados. De la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Vemos allí a un Job solícito en ayudar al necesitado. Vemos a un hombre que realmente demostraba con acciones que era todo lo que el mismo Dios había descrito de él. No era solamente, te digo, decirlo por decirlo, sino que Job era alguien que en su vida realmente utilizaba sus riquezas, utilizaba sus bendiciones para hacer bendición para otras personas. Y por eso Jesús nos invita justamente a eso, nos invita a llevar esa vida de servicio, de abnegación, de ayuda al necesitado. Hoy en día hablamos mucho acerca de la justicia social. El mundo exige ayuda, el mundo exige que el ser humano sea más compasivo, sea más comprensible con el necesitado. Pero mira, realmente esa es una orden, ese debe ser un estilo de vida del cristiano. Y yo quisiera finalizar esta lección básicamente leyendo contigo lo que nos dice Santiago capítulo 1, verso 27. Y con esto cerrar la lección de esta semana. Santiago capítulo 1, versículo 27, y escucha lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Santiago 1:27, dice el texto bíblico: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dice Santiago que la verdadera religión es velar, es ayudar al necesitado. Y aquí me gustaría dejarte entonces una pregunta para reflexionar, y me gustaría invitarte a que comentes allí en la parte de abajo tu punto de vista. Quiero conectar contigo de esa manera, comprender esta parte de lo que nos menciona la palabra de nuestro Dios. Y la pregunta para dialogar sería la siguiente: ¿cómo debería ayudarnos este versículo a establecer nuestras prioridades religiosas? Mira, muchas veces hay personas que llegan a nuestra vida, en nuestro diario vivir, hay personas incluso que llegan a nuestra iglesia solicitando ayuda, solicitando alguna manera en la que podamos proveer para sus necesidades. Tristemente, muchas veces como cristianos cerramos nuestra mano a esas situaciones. Sin embargo, dice allí Santiago que la verdadera religión es eso, es ayudar al necesitado, es velar por la persona que sufre, por la persona que está afligida. Y de esa manera, entonces, verdaderamente estaremos mostrando que somos cristianos. Vamos en esta hora a invitarte a que podamos ir en oración y solicitar entonces nos ayude a cumplir la verdadera religión que espera de cada cristiano. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Padre, en esta hora darte gracias por permitirnos, Señor, el colocar sobre la mesa este asunto que es tan importante para el cristiano hoy en día. Muchas veces nos cerramos, Señor, en esa ayuda al necesitado. No velamos por las necesidades de las personas que nos rodean.
pero Padre, por favor ayúdanos, Señor, para cumplir con esta expectativa, con este deseo, con este mandato que tú has dado a tus hijos. Y de esa manera, Padre, que podamos un día no muy lejano estar contigo en el reino de los cielos. Nos queremos colocar en tus manos en esta hora y pedirte ese corazón semejante al tuyo para tener ese ministerio también semejante al tuyo, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Te ha gustado la lección de esta semana? Pues quiero invitarte para que no te la pierdas. Cada semana puedes tú estar conectado con nosotros. Lo único que debes hacer es, en la parte de abajo, si me estás viendo en YouTube, está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, y de esa manera, pues si tú le das clic en ambos botones, vas a quedar entonces suscrito a este canal. Es completamente gratuito, así que invitarte a que lo hagas. Y también, si me estás escuchando en alguna de las plataformas de podcast, invitarte para que también allí le des a seguir y de esa manera ayudarnos a seguir llevando el mensaje de salvación a otras personas. Gracias y que el Señor te bendiga.